Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos al primero de una serie de vídeos aquí en el canal donde estaremos trabajando tecnologías basadas en Python. Hoy precisamente comenzaremos con una tecnología llamada Flask, que nos va a permitir crear aplicaciones de servidor como APIs y conectarnos a bases de datos como MongoDB. De hecho, estaremos trabajando una base de datos de MongoDB en la nube usando un servicio llamado MongoDB Atlas. Y al final lo que obtendremos será una API que nos permitirá crear to-dos, consultarlos, actualizarlos e incluso eliminarlos. Así que espero que les guste este vídeo y vamos a ello. Pero antes déjame decirte algo. Si eres nuevo por aquí, te sugiero que te suscribas al canal para que no te pierdas el nuevo contenido que estaré subiendo. Encontrarás vídeos relacionados tanto a tecnologías del frontend como del backend e incluso de Internet de las cosas. Está sensacional de verdad, así que no te lo pierdas. Y estaría de maravilla si me dejas un like o un comentario en este vídeo. Eso ayuda a que el canal siga creciendo y me motiva a mí a traer más vídeos. Así que cuento contigo. Ahora sí, a lo que vinimos. Muy bien, empezamos entonces por chequear si tenemos Python instalado en nuestro ordenador. Y para eso yo he abierto aquí una terminal de Windows, una CMD, en donde simplemente voy a digitar el comando Python --version. Doy un Enter y esto en mi caso me va a mostrar la versión que yo tengo, que es la 3.11.3. Me imagino que ya ustedes deben tener alguna versión instalada, pero si no la tienen no se preocupen, que pueden venir a la página oficial de Python en python.org y en la sección de descargas pueden clicar en este botón para bajar un ejecutable, el cual pueden simplemente abrir y seguir las instrucciones para instalar Python. Yo no les voy a mostrar aquí cómo instalarlo porque pues ya lo tengo instalado y también pues no es muy difícil de instalarlo. Así que aquí en la terminal lo que voy a hacer también es verificar si tengo instalado pip. Entonces doy aquí un pip-version y aquí me muestra la versión que tengo instalada de pip para el Python 3.11 que yo he instalado. Pip es simplemente un gerenciador de dependencias o de paquetes de Python. Análogamente podemos compararlo con NPM o yarn para los que vienen, por ejemplo, de Node.js y JavaScript. Ahora, pip se instala cuando nosotros instalamos Python, pero de todas maneras verifiquemos si lo tenemos instalado y en caso de que por alguna razón no lo tengan instalado, busquen simplemente en Google cómo instalarlo, que es bastante sencillo. Muy bien, ahora en mi caso lo que yo voy a hacer es crearme una carpeta para mi proyecto y lo voy a hacer en la carpeta de Documents. Y aquí yo suelo tener una carpeta llamada MonkeyWit, que es pues donde coloco los proyectos de los tutoriales. Entonces aquí simplemente con el comando mkdir voy a crearme una carpeta, la cual voy a llamar en este caso Python-Flask-MongoDB, por ejemplo, y MongoDB API. Bueno, así la voy a llamar, ustedes la pueden llamar como ustedes deseen. Y aquí simplemente me voy a ubicar ahora en esa carpeta que he creado para mi proyecto. Entonces doy un cd, el nombre de la carpeta, y una vez estando ahí voy a digitar el comando code espacio punto simplemente para abrir esta carpeta con Visual Studio Code, que es el editor de código que estaré usando. Miren que aquí ya la he abierto. Voy a cerrar aquí y simplemente abrimos una nueva terminal. Lo podemos hacer aquí a través de Terminal, New Terminal o usando el atajo que les muestre aquí. Bueno, en este caso, pues yo ya tengo aquí una terminal abierta y esta terminal integrada en Visual Studio Code es la de Git Bash. Ustedes pueden, por ejemplo, tener tal vez la CMD de Windows, PowerShell o incluso la de Ubuntu integrada aquí en Windows, que sería la WSL, pero pues yo estaré usando Git Bash. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy aquí a través de la terminal a crearme un ambiente virtual para mi proyecto. ¿Y qué es eso? Bueno, es básicamente un espacio en donde voy a tener todas las dependencias de este proyecto, de esta aplicación que voy a estar creando. Incluso puedo tener una versión de Python específica para este proyecto. Eso de manera análoga también podría ser como la carpeta de Node Modules para la gente que viene o que ha trabajado ya con Node.js y JavaScript. Bueno, entonces, ¿cómo hago o cómo creo ese ambiente virtual? Pues simplemente uso el comando Python-m para ejecutar un módulo y ese módulo de Python se llama VEnv, que es de Virtual Environment. O sea, ese módulo me va a permitir
crear un ambiente virtual. ¿Y dónde lo voy a crear? Bueno, eso lo voy a crear en una carpeta que en este caso yo la suelo llamar BNB también. Ustedes la pueden llamar como deseen. Si doy un enter, miren que esa carpeta empieza a aparecer aquí y aquí me va a generar otras carpetas con pues varios archivos y varias cosas aquí dentro. Aquí incluso no ha acabado de inicializar la carpeta, pero pues ya lo hará y colocará todo lo necesario aquí dentro. Bien, como les decía, esto es un ambiente virtual para separar las dependencias de este proyecto. Bueno, aquí está demorando un poquito, de hecho, en inicializarla. Miren, ahí ya lo hizo. Aquí tenemos ya todos los archivos, todas las cosas que él necesita para ese ambiente virtual. Ahora con control L o simplemente digitando clear también puedo limpiar aquí la terminal. Y lo que voy a hacer es moverme con mi terminal, en este caso con Git Bash, a ese ambiente virtual para poder instalar las dependencias, pues digamos que para este proyecto. ¿Cómo hago eso? Bueno, aquí con Git Bash, y esto pues aplica también para los usuarios de Linux y de Mac, voy a usar el comando source y luego le voy a decir el nombre de la carpeta que le puse BNB slash y aquí vamos a ver que tenemos una carpetita dentro llamada scripts y dentro vamos a tener este archivo llamado activate. Entonces simplemente coloco aquí scripts, a ver, lo escribo bien, scripts, ahora sí, faltó la i y bueno, luego slash y activate. Muy bien, damos un enter y como vemos entonces ya aquí para mi terminal, miren que voy a estar ejecutando las cosas dentro del ambiente virtual. Aquí entre paréntesis, voy a limpiar aquí la terminal. Entre paréntesis me muestra que estoy dentro de la carpeta BNB, que es donde tengo mi ambiente virtual para este proyecto. Ahora, como les dije, ese comando source y la ruta de la carpeta y del archivo activate sirve para los usuarios de Linux y Mac. Pero en caso de que tú estés usando, por ejemplo, aquí la CMD de Windows o PowerShell, vamos a hacerlo de una forma un poco diferente. Y miren que aquí les voy a mostrar, por ejemplo, con la CMD de Windows. En ese caso, no tienen que digitar el comando source, sino que simplemente colocan punto contra slash y luego el nombre de la carpeta. Env, contra slash, de nuevo, scripts, contra slash y el nombre del archivo activate. Así, perfecto. Damos un enter y como ven, miren que aquí también me muestra ya entre paréntesis que la terminal la tengo ubicada en esa carpeta del ambiente virtual. Entonces así de sencillo es para las personas que están usando la CMD de Windows o incluso PowerShell también. En este caso pues yo voy a eliminar esta de aquí, me voy a quedar con la de Git Bash, que es la que yo uso frecuentemente. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente crearme un servidor con Flask, que pues es el que nos va a permitir, en este caso, levantar un servidor web para mi aplicación. Y para eso tengo que instalar entonces esa dependencia. Lo voy a hacer con el gerenciador de paquetes que ya habíamos verificado si teníamos, que es pip y el comando install. Simplemente le voy a decir que me instale Flask. Doy un enter y esto pues va a iniciar la instalación de ese módulo, de esa dependencia. Mientras se instala, yo voy aquí a crear en la raíz del proyecto una carpetita llamada src, que es donde voy a tener pues todo mi código. Dentro, por ahora, voy a crear solamente un archivo llamado app.py. Y aquí es donde voy a estar pues creando el código de servidor. Muy bien, miren que aquí ya se ha instalado incluso ese módulo que acabo de decirles, el módulo Flask, y pues lo vamos a comenzar a usar desde ya. Entonces le digo, desde Flask quiero importar un constructor aquí llamado Flask. Muy bien. Y ahora simplemente voy a colocar aquí en una variable llamada app, voy a colocar pues el objeto de mi aplicación, el cual voy a crear con ese constructor llamado Flask, con esto de aquí que acabo de importar. Lo voy a ejecutar, pero aquí dentro le voy a pasar una variable propia de Python llamada _name y _ termina también en _. Y esto es básicamente, como les decía, una variable propia de Python que me indica, en este caso, dependiendo del valor que ella toma, si yo voy a usar este archivo en específico como punto de entrada de mi aplicación. ¿Y cómo verifico eso? Antes de ejecutar, de hecho, mi aplicación, porque pues mi aplicación la voy a ejecutar aquí con el objeto de la aplicación, usando el método, perdón, run de la aplicación. Pero para eso tengo que verificar si este es el punto de entrada de mi aplicación y eso lo hago comparando si esa variable _name es igual a este valor de aquí, _main _ al final también. Entonces, si tiene ese valor, ahí sí yo ejecuto mi aplicación.
pero también le voy a pasar aquí un parámetro llamado debug, el cual lo voy a hacer igual, en este caso, a true. Y esto es simplemente para que cuando yo agregue o haga algún cambio en mi código, pues el servidor se reinicie de forma automática. Principalmente es para eso. Y miren que con esto ya, así de esta forma tan fácil, ya hemos levantado un servidor web con Python y Flask. Es muy sencillo. Ahora, pero ¿cómo verificamos si realmente este servidor ya funciona? Pues simplemente voy a venir aquí a la terminal y voy a digitar el comando Python. Bueno, lo voy a escribir bien. Ahí, Python, ahora sí. src, que es la carpeta donde tengo el archivo app.py. Ejecuto entonces este comando dando un enter y miren que él aquí me va a decir que se está ejecutando en esta dirección o en esta URL de aquí, que es básicamente el localhost en el puerto 5000. Muy bien, si yo entonces vuelvo aquí a mi navegador, lo que puedo hacer es decirle que aquí quiero ver el localhost en el puerto 5000. Doy un enter y miren que me da un error de not found, pero eso no quiere decir que mi servidor no esté funcionando. Realmente sí está funcionando, solo que yo no tengo ninguna ruta. No he creado ninguna ruta, entonces él me está respondiendo con que no encuentra nada en esa ruta principal que yo estoy ejecutando desde el navegador. Pero para crear una ruta es muy fácil. Miren, aquí simplemente voy a usar un decorador y luego llamo aquí el objeto app, el objeto de mi aplicación, .route, el método route, y le paso aquí la URL. En este caso pues va a ser la URL raíz. Bien, luego puedo entonces definir una función que de hecho la puedo llamar así, index. A ver, index. Y ahora sí, simplemente esta función me retornaría por ahora un hello world. Por ahora voy a dejarlo así. Entonces miren que ya aquí definí una ruta para mi aplicación. Guardo los cambios y miren que como les dije esto se reinicia automáticamente. Y si voy a mi navegador y refresco esto de aquí, vamos a tener el hello world. Es decir, ya tenemos una primera ruta. Aquí la ruta, digamos, principal de mi aplicación ya estaría funcionando correctamente. Pero pues yo puedo incluso no responder con este texto plano, este hello world, sino responder, por ejemplo, con un HTML, o sea, renderizar un archivo HTML que tenga, por ejemplo, algunas cosas, digamos, de documentación y eso de mi API. Entonces, para eso simplemente voy a venir aquí a la carpeta de src y voy dentro a crear otra carpeta, la cual voy a llamar templates. Se tiene que llamar así para que Flask pueda reconocer que ahí tengo pues esos templates o esos archivos de HTML que quiero renderizar. Dentro de esa carpeta entonces voy a colocar un archivo llamado index.html. Ustedes lo pueden llamar como quieran, pero pues yo lo voy a llamar así. Y aquí dentro vamos a crear un archivo de HTML5 y luego aquí dentro voy a colocar, por ejemplo, un H1 que diga, por ejemplo, welcome to my API with, no sé, with Python, a ver, Python and Flask. Perfecto, yo creo que así está bastante bien. De hecho, podemos agregarle aquí algún estilo también y le podemos decir que, por ejemplo, el color de esto sea green, sea verde. Perfecto, guardamos y con eso es suficiente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a importar, para poder renderizar ese archivo, vamos a importar del mismo Flask una función llamada render templates. Sí, templates, esta función. Perfecto. Y aquí, en vez de colocar este texto plano, este hello world, lo que voy a hacer es a ejecutar esa función y le voy a pasar el nombre del archivo. Él ya va a saber y va a buscar esta función, este archivo, perdón, lo va a buscar dentro de esta carpeta templates de aquí. Entonces simplemente eso es lo que necesito hacer. Guardo los cambios aquí. Si ustedes pues llaman este archivo de manera diferente, no lo llaman index, pues simplemente coloquen el mismo nombre aquí que le dieron a ese archivo. Muy bien, ahora simplemente pues vuelvo acá, actualizo y bueno, me dio un error. A ver, tal vez me he equivocado con algo aquí. Eh, a ver, creo que es solo aquí, así, render template, perdón. Y muy bien, guardamos los cambios. Bueno, aquí se me ha parado el servidor, así que lo voy a ejecutar nuevamente. Ahí está, perfecto. Y si venimos acá, actualizamos y ahora sí, ya lo tengo. Entonces miren que me está mostrando justo lo que había colocado, el H1 que había colocado en el archivo HTML. Muy bien. Luego de eso, entonces
necesito crear rutas pues para mi API. En este caso vamos a crear una API de to-dos, así que necesito crear algunas rutas adicionales alusivas pues a esa API de to-dos que estaré creando. Y para eso yo simplemente aquí dentro de la carpeta src voy a crearme otra carpetita, en este caso llamada roads, y dentro de esa carpeta voy a colocar un archivo que por ahora, bueno, lo voy a llamar todo porque pues va a ser de todos, todo.py, y ahí van a estar pues las rutas que voy a definir para esa API de to-dos que quiero crear. Bien, pero ¿cómo creo estas rutas? Bueno, aquí con Flask vamos a tener algo llamado blueprints, que serían como planos. De cierta forma traduce eso como un plano o un formato a través del cual pues yo puedo definir esas rutas que voy a tener para esta API específica de to-dos. Pues también puedo tener para otras cosas como usuarios, productos, qué sé yo. Pero aquí, por ahora, vamos a importar desde Flask. Quiero importar algo llamado blueprint. Bueno, esto no, solamente aquí, blueprint. Perfecto. Y a eso lo voy a hacer igual, por ejemplo, aquí a algo llamado to-dos, que simplemente lo hago igual a la ejecución de ese constructor que acabé de importar llamado blueprint. Y eso, pues a eso simplemente le paso un nombre. Aquí un primer argumento que sería el nombre que le voy a dar a ese blueprint. Eso lo va a usar por detrás Flask para hacer el registro de estas rutas. Y luego también le paso esta variable que ya pues la habíamos visto, que es doble-name, que simplemente le va a indicar que yo voy a registrar estas rutas que estaré creando pues aquí en el archivo como que principal de mi aplicación. Muy bien, luego de eso, entonces sí puedo empezar a crear mis rutas. Y para eso simplemente voy a usar aquí un decorador, y luego voy a usar el objeto aquí del blueprint llamado todo, y le digo que quiero crear una ruta. Y esta ruta, pues la voy a pasar así por ahora, simplemente la paso como ruta raíz, pero podría ser algo así, como to-do. Sin embargo, para no escribirlo aquí, a la hora de registrar, acá en este archivo, a la hora de registrar todos los endpoints que yo estoy, sí, todas las rutas de los endpoints que voy a estar creando aquí, simplemente le puedo definir un prefijo y lo hago una sola vez y no para todas las rutas aquí. Entonces lo voy a dejar de esta forma. Y aquí voy a definir una función que en este caso lo voy a llamar getToDos. Y esa función por ahora me va a retornar un texto que diga simplemente esto de aquí, getAllToDos. Perfecto. Ahora me voy a crear otra ruta o otro endpoint que en este caso me va a recibir el ID. Es decir, lo voy a recibir como parámetro porque voy a buscar el ID, voy a buscar un to-do por el ID. Recuerden que si, por ejemplo, ustedes vienen de Node.js y JavaScript, recuerden que los parámetros se tienen de esta forma, con dos puntos y el ID. Pero aquí en Python es con estos símbolos de menor y mayor que, y dentro le colocamos el nombre del parámetro que estaremos recibiendo en esa ruta. Ahora, defino, por ejemplo, aquí una función llamada getToDo y esto me va a retornar simplemente por ahora este texto. Bien, ahora puedo seguir. Bueno, de hecho aquí incluso me está faltando algo que es definirle, por ejemplo, los métodos que voy a estar usando aquí. Por ejemplo, este va a ser un método get para obtener todos los to-dos. Y aquí incluso también voy a usar esto como un método get. Ahora simplemente defino otra ruta con un método post que sería para crear. Entonces voy a llamar aquí una función que le voy a colocar create to do, y esto por ahora me va a retornar este texto plano. Bueno, voy a cerrar aquí un momento. Defino otra ruta más que sería para un método put, y este me serviría para actualizar un to do. Entonces lo voy a llamar así, update to do, me retorna este texto plano por ahora, y finalmente creo una última ruta para un delete y me va a permitir eliminar un to do. Muy bien. Entonces por ahora dejamos así. Tenemos entonces el de actualizar y el de borrar, que también reciben el parámetro, es decir, el ID, en este caso de el to-do que estaré actualizando o que estaré eliminando, igual que acá para obtener un to-do específico por el ID. Guardamos esto de aquí y con eso ya tendríamos las rutas para esta API de to-dos, o sea, tenemos los endpoints que forman esa API, pero necesito registrarlos para poder usarlos, y eso lo hago acá en el archivo principal de mi aplicación, en el app.py. Entonces lo que tengo que hacer primeramente es importar desde roads.todo ese archivo. Miren que lo había colocado aquí en la carpeta roads y el archivo todo. Entonces desde roads.todo
quiero importar el objeto del blueprint que lo llamé todo. Miren, aquí lo llamé todo. Perfecto. Y él me va a traer todas las rutas que yo estuve creando allá. O sea, todas estas rutas de aquí. Perfecto. Entonces, si vuelvo acá, ya lo he importado y ahora simplemente necesito registrarlo. Lo voy a hacer aquí abajo de pues, la ruta principal. Y para eso voy a usar el método register blueprint, este método aquí que está dentro del objeto de mi aplicación. ¿Y qué le voy a estar pasando a esa función? Le voy a estar pasando pues aquí el to do, básicamente el blueprint que estaré registrando. Y esto de aquí era lo que les decía. Este parámetro llamado URL prefix lo voy a hacer igual al prefijo que voy a tener para las rutas. Es decir, este slash to do es como si se lo estuviera aplicando a cada una de estas rutas de aquí. Y lo hago una sola vez sin tener que escribirlo acá, porque pues si eventualmente yo quiero cambiar el nombre de esos endpoints, pues simplemente lo hago aquí en un solo punto y no tengo que hacerlo acá en todos los endpoints o en todas las rutas que tengo para esta API. Muy bien, así que guardamos esto de aquí y ahora lo que falta es probarla si realmente está funcionando. Entonces aquí yo vengo, coloco slash to do, doy un enter y miren que aquí me respondió con get all to do's. Y si yo le coloco incluso aquí algo que sería como el ID de algún to do, pues me responde que, bueno, o debería haber respondido que pues obtendría un to-do específico. Así que aquí dice que es este método getToDo. A ver, algo hice mal aquí. Entonces volvamos a verlo. Sí, aquí está el ID. Mm, bueno, ya, es que no le coloqué que el ID pues lo va a estar recibiendo aquí. Bueno, esto coloquémoslo incluso para todos estos de aquí. Perdón, ese había sido un pequeño error y es que no le estoy diciendo que va a recibir el ID aquí, así que guardamos y ahora sí, volvemos acá, refrescamos y ahora sí me dice get to do by ID, porque le estoy pasando pues alguna cosa aquí que sería el ID. Bien, entonces ya hemos registrado los endpoints o las rutas que voy a tener para esa API de Todo's. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, conectarnos a una base de datos para poder hacer que cuando nosotros usemos cada endpoint de mi aplicación, pues registremos, por ejemplo, un to-do, consultemos los to-dos, etc. Entonces voy simplemente a crearme una base de datos. ¿Cómo hago eso? En este caso lo voy a hacer con un servicio llamado MongoDB Atlas, que está en mongodb.com. Es un servicio que me proporciona pues una base de datos de MongoDB en la nube. Básicamente es eso. Y esto pues me evita que yo tenga que instalar incluso MongoDB en mi ordenador y todas esas cosas. No quiere decir que ustedes no puedan usar MongoDB, digamos, de manera local, que lo tengan instalado en su ordenador, pero pues aquí de esta forma es bastante sencillo. Y este servicio tiene una capa gratuita, tiene un plan gratuito que podemos usar de manera pues muy sencilla también. Entonces aquí yo ya le tengo una cuenta creada a MonkeyBit, así que solamente me voy a loguear. Si ustedes no tienen una cuenta, pues les sugiero que la creen si quieren usar este servicio. Yo ya, como les dije, había creado una cuenta para MonkeyBit que la he usado en otros tutoriales. Entonces aquí coloco el email y luego la contraseña, que voy a tratar de recordarla porque creo que la olvidé. Muy bien, aquí ya logré hacer login en la plataforma después de haber recordado la contraseña. Y esta pues es, digamos que la primera vista que me da, en mi caso, MongoDB Atlas. Tal vez a ustedes les muestre otra cosa si es la primera vez que crean una cuenta aquí en la plataforma. Pero pues básicamente podemos irnos al apartado de proyectos y crearnos un nuevo proyecto. Entonces clicamos aquí en el botón de New Project y le damos un nombre al proyecto. En este caso yo lo estaré llamando MonkeyWit y le doy siguiente. Luego aquí podemos agregar incluso miembros si es que queremos agregar a alguien más aquí para que participe del proyecto, pero por ahora yo simplemente le voy a decir crear project, pues no voy a estar agregando a nadie. Y esto lo que va a hacer es que me va a inicializar un nuevo proyecto. En este proyecto, miren que yo puedo entonces lanzar un nuevo deployment o una nueva base de datos. Y para eso pues simplemente voy a clicar aquí en el botón de Create. Perfecto, esto me lleva a esta página de aquí, en donde yo voy a seleccionar el plan que voy a estar usando. Miren que este M10 y este serverless ambos son pagos,
pero tenemos también una capa gratuita, como les decía, que es este plan M0, que es free, es simplemente para que ustedes puedan prototipar y probar esos prototipos de sus aplicaciones. Ahora, seleccionamos el plan M0 y luego podemos seleccionar un provider también. Yo voy a dejarlo por ahora con AWS, pueden usar también Google Cloud, Azure. Eso pues ya depende de su preferencia. También una región, esto es para cuestión de la latencia. Yo voy a dejar este de Virginia que ya está. Ustedes pueden seleccionar otra región que esté más cerca pues, de su ubicación. Eh, y también le podemos dar un nombre al clúster que se estará creando. Pues yo lo voy a dejar así también, clúster 0. Ustedes pueden crear también o colocarle el nombre que deseen. Muy bien, también podemos agregarle algunas tags, etc. Bien, yo le voy a decir aquí en clicar en Create para crear ya ese clúster. Y bueno, esto, miren, está provisionándome el clúster. Mientras eso sucede, yo puedo agregar algunas configuraciones, por ejemplo, de seguridad, de autenticación en este caso. Podemos hacerlo a través de un certificado o a través de usuario y contraseña, que es en este caso el que yo voy a estar seleccionando, usuario y contraseña, y aquí definimos un usuario, yo lo voy a dejar simplemente como MonkeyWit, y el password, en este caso también lo voy a colocar MonkeyWit. Esto pues son credenciales de seguridad, así que les recomiendo que ustedes no las muestren en sus proyectos, pero pues para este vídeo simplemente yo les muestro aquí lo que estoy colocando de credenciales y todo. Ya yo eventualmente eliminaré este proyecto y todo para que no haya acceso pues, de nadie a través de estas credenciales. Muy bien, entonces voy a darle aquí crear ese usuario. Ya quedó agregado aquí. Y luego también puedo agregarle algunas configuraciones de conexión. ¿Desde dónde me voy a estar conectando a esta base de datos? Pues yo me voy a estar colocando desde un ambiente local, desde aquí, desde mi ordenador. Así que simplemente aquí agrego la API. De hecho, puedo clicar aquí en adicionar mi API actual. Aquí ya está agregado inclusive, pero si clico aquí, pues ya se agrega. Aquí me dice que ya ha sido agregada. Sería pues la IP de mi ordenador actual, la IP pública de mi computador. Bien, entonces aquí simplemente ya le decimos finalizar y cerrar. Y aquí pues le voy a decir que quiero ir a un overview del proyecto. Bien, entonces aquí miren que tenemos este deployment. Eh, ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Bueno, puedo ya conectarme a esta base de datos o a este clúster que he creado, este clúster 0. Para conectarme simplemente clico aquí en el botón de Connect y esto me va a mostrar estas opciones de conexión. Lo puedo hacer a través de un driver para mi aplicación o lo puedo hacer también a través de esta herramienta llamada Mongo Compass. También lo puedo hacer a través de una shell, entre otras opciones. Pero pues aquí vamos a estarlo haciendo a través de un driver para conectarme desde mi aplicación. En este caso, pues desde mi aplicación en Python. Clico aquí y aquí, de hecho, me sugiere que yo puedo, por ejemplo, seleccionar que estoy usando. Yo estoy usando Python y aquí, pues, la versión de Python incluso por si quiero instalar algunos módulos y me da incluso código acerca de cómo me puedo conectar. Pero por ahora yo no necesito ese código, lo estaré haciendo yo mismo para mostrarles a ustedes cómo conectarnos. Pero lo que sí me interesa es este token de aquí, que es básicamente a través del cual yo me voy a poder conectar a esta base de datos. Entonces, pues voy a copiar esto de aquí y me lo voy a llevar a mi código. Entonces, aquí, para poder conectarme, simplemente necesito instalar también algunas cosas adicionales o algunos módulos adicionales. ¿Y qué módulos son esos? Bueno, voy a abrir aquí la terminal. Voy a cancelar aquí mi servidor, voy a limpiar la terminal y voy a usar entonces pip install como había hecho antes. Pero ¿qué módulos voy a estar instalando? Bueno, voy a estar instalando un módulo llamado Flask-PyMongo. Este pues me va a servir para poder conectarme a Mongo y poder hacer las consultas. También voy a instalar adicionalmente un módulo llamado Python- .m, y esto pues me va a permitir acceder a variables de ambiente porque ese token que acabé de copiar de allá lo voy a colocar en una variable de ambiente. Ahora, ¿dónde coloco eso? Bueno, voy a crearlo aquí en la raíz de mi proyecto. Voy a crear un archivo llamado .env y aquí simplemente voy a colocar una nueva variable de ambiente que la voy a llamar mongo, así, mongo-uri. ¿Ok? Y la voy a hacer igual a ese token que extraje desde la plataforma de MongoDB Atlas. Ahora,
¿Qué es lo que tengo que también, pues, digamos que alterar aquí? Esta parte que dice password entre estos símbolos de mayor y menor que, tengo que quitar eso de aquí y colocar el password que yo coloqué en mi configuración de usuario y contraseña en MongoDB Atlas. Entonces, este es el usuario, que es MonkeyWit, y yo de contraseña también le coloqué MonkeyWit. Entonces, simplemente la coloco aquí. Perfecto. Y también algo que puedo hacer adicionalmente es aquí, después de este slash o esta barra y antes de el símbolo aquí de interrogación para definir esta query, ahí puedo colocar el nombre de la base de datos a la que voy a acceder. Como no la he creado, simplemente cuando yo use el endpoint de crear un to-do y mande a crear un to-do, él automáticamente la crea, o yo puedo ir a a la plataforma y ya crear esa base de datos. Pero por ahora simplemente le voy a decir que quiero aquí una base de datos llamada MonkeyWit. A ver, lo escribo bien. MonkeyWit. Y le vamos a colocar DB. Así, simplemente. Con esto, pues así se va a llamar la base de datos que yo estaré creando. Bien, ¿por qué coloqué esto aquí? Pues simplemente lo definí como una variable de ambiente porque estas cosas son credenciales sensibles que si subimos este proyecto, por ejemplo, a GitHub o pues a nuestro servidor, simplemente necesitamos colocar esto como variables de ambiente y no dejarlas explícitamente en nuestro código. Así que eh, incluso si vamos a subir este proyecto a GitHub, les recomiendo también que agreguen un archivo .gitignore para simplemente decirle que nos ignore el archivo .env. Y aquí pues guardamos y eso hace que este archivo pues ya sea ignorado por Git y pues no lo tome. Aquí, bueno, aquí no me lo está ignorando porque simplemente necesito inicializar también un repositorio de Git aquí. Entonces le digo en la terminal, bueno, vamos a limpiar esto aquí para que se vea mejor. Necesitan tener instalado Git para hacer esto, así que simplemente les recomiendo que coloquen aquí un Git init y esto me inicializará un nuevo proyecto con Git aquí pues, para mi aplicación, para poder subir este proyecto a GitHub, por ejemplo. Entonces miren que ahora sí, ya aparece esto como con un color gris tenue y eso quiere decir que es que lo está ignorando. Este archivo no se va a subir al repositorio. Bien. ¿Y por qué no se va a subir? Pues como ya le dije, tiene unas credenciales de acceso a una base de datos que es información sensible y que no la debemos subir y tenerla como pública en nuestro repositorio. Bien, ahora, ¿cómo vamos a acceder a esa variable de ambiente? ¿Cómo la vamos a nosotros a poder usar o a tenerla para poderla usar y conectarnos a nuestra base de datos? Bueno, lo vamos a hacer a través de ese módulo que les había dicho que instalamos. Entonces simplemente lo llamamos aquí desde .env. Quiero importar una función llamada load.env y eso simplemente me va a permitir cargar las variables de ambiente. O sea, yo puedo ejecutar esa función y esto, al ejecutarla, simplemente me carga las variables de ambiente. Ahora, esto de aquí me puede regresar también un objeto de configuración que voy a llamar config y lo voy a hacer igual a la ejecución de esa función. ¿Ok? Y luego, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, básicamente puedo venir aquí. Bueno, de hecho, incluso creo que no necesitamos esto de aquí. Simplemente con cargar con ejecutar la función ya me carga las variables de ambiente. Y lo que sí voy a estar usando básicamente es el objeto de mi aplicación. Este sí lo voy a estar usando y este dentro tiene aquí digamos también un objeto llamado config al cual le puedo decir que le voy a configurar una variable de ambiente llamada mongo URI. ¿Ok? Y esto pues simplemente lo hago aquí igual a pues esa variable de ambiente. Ahora, esa variable de ambiente, ¿cómo la voy a acceder? Pues la tengo que acceder a través del archivo, digamos, que yo tengo, que es el .env. Entonces, para eso voy a usar un módulo llamado, aquí import, un módulo llamado OS que simplemente es del sistema operativo para pues poder tener un objeto aquí OS que tiene un método llamado getEnv y me obtiene la variable de ambiente MongoURI llamada MongoURI desde este archivo de aquí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto de aquí, este nombre de aquí debe coincidir con el que nosotros le colocamos a nuestra variable de ambiente.
Y este de acá, pues sí es propio de mi aplicación con Flask. Así que simplemente le digo que quiero configurar esta variable de ambiente con este valor de aquí. Este valor simplemente lo voy a tomar de este archivo. Y lo estoy tomando de este archivo porque ya cargué esas variables de ambiente previamente aquí. Muy bien, luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito entonces, cuando ya he cargado esa variable de ambiente, necesito ahora sí crear como la conexión con MongoDB. Y eso pues yo lo suelo hacer, digamos que en una carpeta separada que suelo llamar por aquí, la suelo llamar config. Y aquí simplemente voy a colocar un archivo llamado mongodb.py. Y aquí es donde voy a usar el otro módulo que había instalado, ese módulo llamado Flask, bueno, aquí en este caso es guión bajo PyMongo, este de aquí. Y desde ese módulo voy a importar este constructor de aquí llamado PyMongo. Y eso simplemente lo voy a usar para ejecutarlo. Y la ejecución pues se la hago igual a un objeto aquí de conexión, que es este objeto aquí Mongo, lo hago igual a la ejecución de PyMongo. Bien, guardo esto de aquí. Y este básicamente sería el objeto de conexión a MongoDB, con el cual pues me voy a poder conectar y también hacer las consultas. Entonces eso simplemente lo importo acá. Simplemente le digo, oye, desde config.mongodb quiero importar ese objeto Mongo que tenía. Y luego aquí debajo, después de haber configurado la variable de ambiente, de haberla cargado, simplemente le voy a decir, oye, quiero que de ese objeto Mongo uses esta función llamada init-app para inicializar la aplicación y le paso el objeto de mi aplicación. Miren que aquí lo tengo dentro. Con eso ya tenemos conexión a MongoDB Atlas. Miren que si yo vengo acá al terminal, limpio esto de aquí y ejecuto el comando que teníamos llamado Python src y el archivo app.python lo ejecuto. Eso, bueno, me debería haber conectado, pero me dice que tengo un error. Ah, bueno, aquí es que he escrito esto mal. Es .env, no era don't, sino .env. Ahora sí, guardamos esto de aquí y ejecutamos de nuevo la aplicación y miren que ahora sí se ha iniciado. Perfecto, esto entonces ya debería estar conectándose a MongoDB Atlas. No hubo ningún error, eso quiere decir que se está conectando, pero de todas maneras vamos a chequear acá en la plataforma. ¿Cómo chequeamos eso? Bueno, voy a cerrar esto de aquí. Y podemos venir aquí a Database y esto me va a mostrar precisamente el clúster que yo tengo, el clúster 0. Y aquí en conexiones ya debería haber una conexión. Bueno, eso a veces demora un poco en mostrarse, pero pues eventualmente aquí va a aparecer una conexión que es la que nosotros acabamos de realizar. Bueno, parece que si actualizamos, a ver, parece que todavía no ha refrescado esos datos, pero bueno, ya lo estaremos viendo. Sin embargo, vamos a continuar aquí. ¿Y qué es lo que sigue una vez ya nos hemos conectado pues a la base de datos? Lo que sigue es simplemente crear los servicios que van a hacer las consultas. ¿Ok? Bueno, voy a cerrar esto de aquí, esto también. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podríamos nosotros crear ese código aquí de una vez en cada ruta, pero pues yo suelo separar esto también en otra carpetita aquí dentro de CRC llamada Services. ¿Ok? Y aquí simplemente voy a tener un archivo llamado todo.py dentro de services, donde voy a tener los servicios precisamente de esta aplicación o de esta API de Todos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, por ahora voy a importar desde config.mongo, MongoDB, voy a importar Mongo, el mismo objeto que tenía de conexión, este mismo que tengo acá, que había importado aquí, este de aquí, para inicializar la aplicación y establecer la conexión. Acá lo voy a usar es para hacer las consultas. Así que aquí simplemente lo que voy a hacer es definir una función, por ejemplo, que la voy a llamar, bueno, aquí me sugiere que la llame getAllToDos, pero pues primero voy a crear tal vez la función de precisamente crear un to-do. Entonces esta sería createToDo. Voy a colocarle aquí guión bajo service. Y aquí lo que voy a estar haciendo entonces es crearme en este caso, un to-do. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estar recibiendo datos, ¿ok? Este servicio va a recibir pues los datos que yo voy a mandar
desde el cliente que está usando esta API, voy a mandar los datos para crear un to-do. En este caso le voy a agregar datos como el título, la descripción y pues tal vez un estatus, por ejemplo, que si está terminada o no. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a atraer o a obtener los datos desde el objeto de la request. Pero pues ese objeto, ¿dónde viene? Bueno, nosotros podemos usar aquí desde Flask. Yo puedo importar, a ver, escribo bien esto. Se me fue aquí la R después. Ahora sí, puedo importar a un objeto llamado request. Y entonces aquí a estos datos lo voy a hacer igual a request. Y le puedo decir o puedo usar esta función llamada getJSON. Y eso pues simplemente me va a devolver los datos en formato JSON que yo estoy enviando desde el cliente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, puedo tener un título y ese título simplemente lo voy a obtener desde data.get. Lo puedo colocar así. Get title, pero caso digamos no exista, yo no quiero que se rompa la aplicación, así que le puedo decir aquí que me obtenga o que me le agregue un valor de null o en este caso none, si no viene nada, si no viene el título digamos en esos datos, ¿ok? Y también voy a tener el description, que simplemente también uso data.get y voy a obtener description, o si no viene pues que le coloque none. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso para yo crear un to-do, quiero que solamente el título sea obligatorio. La descripción es opcional, así que simplemente le digo, oye, si viene un título, yo quiero, por ejemplo, que haya una respuesta, o sea, el objeto de la respuesta, y aquí voy a usar ese objeto de Mongo, de la conexión a Mongo. Luego le coloco aquí su propiedad DB de la base de datos y luego el nombre de la colección que se va a llamar todos en mi base de datos. ¿Ok? Y voy a usar el método insert one. Bueno, voy a autocompletar aquí. Aquí me faltaron 2 puntos. Perfecto. Ahora sí. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ejecutar esta consulta de insertar uno. ¿Y qué voy a insertar? Voy a insertar este objeto de aquí. ¿Ok? Que pues en este caso simplemente va a tener el título y la descripción. Ahora, también en este caso también le puedo agregar, por ejemplo, que tenga un estatus. O sea, si digamos, lo voy a llamar así, done, por ejemplo, y que sea true o false. Pero si se está creando es porque no está completada. Entonces lo voy a colocar en false. Está pendiente si la estoy creando apenas. Y toda la respuesta de eso pues va a caer aquí en response. Perfecto. ¿Esa respuesta qué va a tener? Esa respuesta me va a dar básicamente un ID de lo que se creó. Así que yo puedo, de hecho aquí me voy a autocompletar, puedo retornar la respuesta y de la respuesta el inserted ID, o sea, el ID del documento que se acaba de insertar. Bien, pero pues yo podría incluso también decirle que lo que quiero es responder, vamos a llamarlo aquí result, quiero responder un objeto que tenga, por ejemplo, todo esto de aquí, que tenga el ID y, bueno, aquí lo estoy colocando, lo estoy convirtiendo, perdón, a un string, el inserted ID y el título que acabo de agregar, la descripción si es que existe y el status. O sea, con este resultado es el que yo entonces sí voy a retornar. Perfecto. Muy bien, ahora puedo colocar aquí un else, o sea, si no vino pues el título, simplemente le digo que es el payload es inválido y aquí un código de error 400 que sería como un bad request. Muy bien, entonces con esto ya tengo el endpoint o la función, al menos el servicio que me va a crear en la base de datos un to-do. ¿Y dónde uso ese servicio? Bueno, ahora sí puedo venir acá a las rutas y decirle, oye, quiero desde, en este caso es de service.todo, quiero importar este servicio llamado createToDo. Y por aquí, donde tengo el create, en vez de responder con esto, simplemente lo que hago es ejecutar el servicio createToDo. Perfecto, entonces guardo esto de aquí y ya tengo cómo crear un to-do. ¿Cómo verifico si realmente funciona? Bueno, para eso podemos usar un cliente HTTP como Postman o algún otro, pero pues yo aquí suelo usar una extensión en Visual Studio Code que me permite rápidamente, si no tengo instalado Postman, me permite rápidamente hacer requisiciones
simplemente de manera sencilla, solo usando esa extensión. Entonces aquí en Extensions, en Visual Studio Code, les voy a recomendar que instalen una extensión que se llama REST Client, esta de aquí. Yo ya la tengo instalada, simplemente ustedes instálenla si no quieren, si no tienen Postman, por ejemplo. Hay otras como Thunder Client también, creo que yo la tengo instalada o tal vez no, pero pues funciona casi de manera parecida. Entonces, una vez que hayan instalado esa extensión o si están usando Postman, pues háganlo desde Postman para probar el endpoint. Ahora, ¿cómo lo hago yo? Bueno, yo coloco aquí en mi... Lo voy a colocar en la raíz de mi proyecto. Voy a crear un archivo llamado request. A ver, lo escribo bien. Ahora sí. Request.http. Tiene que tener esa extensión. HTTP. El nombre sí puede ser cualquiera. Y aquí simplemente con estos numerales yo puedo decir que voy a crear una nueva llamada. Y en este caso va a ser del tipo post. Miren que aquí puedo autocompletar. Y aquí pues voy a colocar la URL, pero ¿qué URL es? Bueno, la puedo incluso copiar desde acá. Miren, es esta URL de aquí con el to do. Copiamos, volvemos aquí y aquí voy a pegar esa URL. Perfecto. Ahora, aquí en los headers sí le vamos a enviar un header que sería, bueno, miren, aquí ya me autocompletó Copilot dándome una sugerencia. Miren que le coloco el content type, es del tipo application JSON porque voy a estar enviando datos en formato JSON y aquí le coloco entre estas llaves pues un objeto que sería prácticamente un documento JSON con estos datos, sería el título y la descripción. Bueno, aquí tal vez yo no quiero colocar esto, sino tal vez algo así como Learn Python. Eso, ahora sí. Y la descripción que diga alguna otra cosa, vamos a ver qué me sugiere. Ok. Learn Python for Data Science. Bueno, aquí tal vez sería no sé, Web Development. Eso, ahora sí. Guardamos. Y con esto ya podemos probar nuestra API. Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente ejecutando o enviando esta request. Doy un clic y miren que, bueno, aquí he tenido un bad request y, bueno, aquí me ha dado un error que se debe precisamente a que yo he formatado mal estos datos en el JSON. He colocado una coma aquí que no debería ir. Entonces voy a simplemente a quitar esto de aquí. Vuelvo a enviar la request y ahora sí, miren. Aquí me dice como que, oye, enviaste esta descripción, enviaste este título. Aquí pues el estado de done está en false porque no está, pues la estamos creando, no está completada. Y además el ID. Este ID fue el que me retornó a la hora de haber creado el to-do en base de datos. Esto viene desde MongoDB, desde la propia base de datos. Entonces miren que ya he creado he hecho un primer registro, he creado un primer documento en una colección llamada To-Dos y eso lo podemos verificar acá en la plataforma. Podemos venir aquí a la base de datos. Ah, miren que aquí ya me reporta entonces una primera conexión. Ahora sí. Y si yo vengo aquí a Browse Collections, damos un clic. Miren que aquí me ha creado la base de datos llamada MonkeyWithDB, que se lo había indicado en el token, y además la colección de to-dos. Y miren que aquí ya tenemos el primer to-do que hemos creado. Genial, ¿no? Entonces miren lo fácil que es ir creándonos una API con Flask, Python y MongoDB. Ahora, bueno, si yo vuelvo, por ejemplo, aquí, podemos ya agregar otros servicios, ¿no? Pero bueno, sí, esto lo voy a hacer por aquí debajo. Voy a crear un nuevo servicio rápidamente que se llame, por ejemplo, sí, Get To Do's Service. Bueno, voy a completar aquí. Bueno, esto me lo ha autocompletado Copilot, pero bueno, vamos a ir por parte. Miren, aquí estoy definiendo la función y lo que voy a hacer es que le voy a decir que los datos van a ser igual a mongo.db. La colección de todos.find y con esto pues ya estaría prácticamente obteniendo los datos. Ahora, esos datos ellos vienen en un formato llamado BSON que es usado por Mongo. Entonces tenemos que convertirlos a JSON. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, para eso vamos a usar un módulo o una función que vamos a importar de un módulo llamado precisamente Bison que ya está pues ya está en Python.
Y esto simplemente, de aquí simplemente vamos a importar una función que se llama JSON, si no estoy mal, JSON-utils. Esta de aquí. Perfecto. Entonces con eso lo que le vamos a decir es que el resultado que voy a enviar lo voy a hacer igual a la ejecución de esa función o a la ejecución de ese objeto aquí y voy a ejecutar la función llamada dumps que simplemente me convierte esos datos que están en el formato BSON a JSON. ¿Ok? Entonces este resultado de aquí ya está en formato JSON y pues simplemente ahora lo que puedo hacer es, bueno, retornar esos resultados. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a venir aquí, ya habiendo creado ese servicio, bueno, voy a primero a llamarlo aquí en las rutas, así que le voy a decir aquí, coma, get to do service, lo voy a importar desde los mismos servicios que tengo aquí, y ese lo voy a ejecutar justo aquí. Miren, aquí. Perfecto, que es el que me va a obtener todos los to-dos, get to-dos. Perfecto, entonces cuando se ejecute esa ruta, yo voy a estar respondiendo con esto de aquí, bueno, voy a entonces a crear aquí. Primero tengo que colocar estos tres símbolos para separar, en este caso, una request. Y aquí simplemente le voy a colocar esta misma URL de aquí, que es la URL de nuestra API. Perfecto, guardo los cambios y ahora voy a ejecutar esto de aquí, esta llamada, y miren que me devolvió esto, pues un array con todos los tubos que tengo, solo tengo uno, el que había creado, pero miren que esto está en un formato como extraño, no se pinta como un formato JSON. De hecho, si nosotros vamos acá a la API, volvemos aquí, voy a quitar esto de aquí y ejecuto esta ruta. Miren que me lo devuelve, bueno, aquí sí ya me lo pinta como en formato JSON, pero es porque yo tengo aquí una extensión adicional aquí en Google Chrome que ya me lo convierte pues a esta forma en la que puedo pues tener incluso los colores y todo eso de aquí. Pero eso debería estar sucediendo incluso acá cuando yo ejecuto esto de aquí. Y pues para que eso suceda, voy a convertir a pues, una respuesta realmente en formato JSON desde aquí, desde el servicio. Y eso lo hago eh, importando aquí algo llamado response, esto de aquí, y en vez de responder el resultado directamente de esta forma, le digo que quiero responder con response y pues básicamente lo ejecuto y aquí le paso el resultado que sería esto de aquí y le voy a agregar este parámetro, este meme type en el formato o le voy a indicar que es un formato application JSON. Si guardo esto de aquí y ahora vuelvo acá y ejecuto la request, miren que ahora sí viene con los colorcitos y todo y se nota mucho mejor aquí la respuesta. Entonces miren que ya hemos agregado un segundo servicio que me retorna todos los to-dos que he creado. Apenas he creado uno, así que pues eso es lo que tengo. Entonces voy a seguir agregando servicios. Ahora pues el que voy a estar agregando, lo voy a definir aquí, es el de obtener un to-do pues por el ID. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir, oye, quiero de nuevo que me recuperes unos datos desde MongoDB. En este caso, voy a usar este método aquí. Bueno, recuerden que es el objeto de la conexión, la base de datos, luego la colección, todos, y ahora esta función llamada find_one lo va a encontrar por el ID. Aquí se lo paso pues por el ID. Ahora, este ID de aquí, si ustedes se dan cuenta, voy a ejecutar aquí una request esta de aquí. Miren que ese ID no es como que directamente esto a asignarle el valor, sino que tiene que estar como en este formato de un objeto y luego la propiedad aquí de un object ID de Mongo y ahí sí tiene el valor. Entonces no lo puedo pasar de esta forma así directamente, sino que voy a usar desde aquí, desde el mismo Bison, voy a importar algo llamado Object ID y esto me va a convertir el ID a un Object ID con el formato pues que necesita MongoDB. Perfecto, miren, lo hago de esta forma y listo. Esto entonces ya me recuperaría, en este caso, bueno, en este caso un to-do por el ID. Y miren, le voy a decir que el resultado, pues también recuerden que los datos, pues en este caso MongoDB los retorna en un formato BSON, así que lo tengo que convertir con este JSON util dumps y pues le paso los datos que retorne o que recupere. Y finalmente lo mismo que hacíamos acá. La respuesta, pues la voy a usar aquí con response, le paso el resultado y le digo aquí que en el meme type que va a ser del tipo application JSON.
guardo este servicio de aquí, lo voy a llamar ahora acá en las rutas, get to do service, perfecto, y esto lo voy a ejecutar justo aquí. Bien, y le voy a pasar, le paso el ID, se lo tengo que pasar como parámetro, pues porque él lo va a recibir aquí. Muy bien, entonces ya con eso tenemos esa parte y ahora lo que voy a hacer es que voy a copiar esta, bueno, lo voy a copiar hasta con los símbolos de arriba, voy a copiar esta request, la voy a poner aquí, pero ahora le voy a agregar aquí, bueno, voy a ejecutar esta de acá primero para poder conocer el ID, miren, este es el ID, y simplemente lo copio y ahora se lo pego aquí para obtener ese ID, obtener ese to do, perdón, por el ID. Si lo ejecuto, miren que aquí ya vino. Entonces miren lo genial, ya tenemos 3 servicios, estamos creando un to-do, los estamos obteniendo en una lista y estamos también obteniendo un to-do específico por el ID. Perfecto. ¿Qué nos falta? Bueno, nos faltan solo 2 servicios, que es el de actualizar y el de eliminar. Así que los voy a crear justo aquí. Lo voy a llamar así, Update Service también recibe el ID y en vez de tener esto de aquí, eh, pues en este caso lo que yo voy a hacer es que le voy a decir, oye, vas a recibir una data que va a venir también desde el objeto de la request y lo voy a recibir como JSON. ¿Ok? Luego, aquí puedo agregar de hecho incluso una validación. Le puedo decir, por ejemplo, oye, si no recibes nada, pues simplemente responde con algo diciendo que no agregaste nada, que no obtuviste nada. Entonces eso lo puedo hacer aquí con la función len y puedo averiguar si data, si la longitud de data es en este caso igual a 0. En ese caso, pues mira, voy a responder aquí con invalid payload porque no está enviando nada. Así que eso lo puedo retornar. Luego, en este caso, si tengo algo de datos, lo que voy a hacer es que voy a ejecutar aquí con mongo.db, la colección de to-dos, y voy a usar la función esta de aquí, update one. Voy a actualizar un registro y para eso pues lo voy a buscar por el ID. De nuevo, coloco este guión bajo ID, que así es la propiedad en Mongo, se llama guión bajo ID, y convierto el ID a un object ID. ¿Y qué le voy a setear? Pues le voy a setear los datos que tengo aquí. Puede que venga el título, puede que venga título y descripción, puede que venga el status de DOM si ya está completada o no, o puede que simplemente venga una propiedad solamente. Así que ahí ya lo estaría simplemente actualizando y esto me va a responder algo. Entonces voy a colocar aquí response igual a esto de aquí y ese response va a tener esta propiedad llamada modify count, que va a contar cuántos registros actualizó. En este caso, si yo le digo, por ejemplo, que es igual a 1 o mejor que es mayor a 1, entonces mayor o igual puede ser también. eh, Simplemente en ese caso, pues yo voy a responder, voy a retornar aquí con que, bueno, esto de aquí, simplemente to do actualizado satisfactoriamente. Y si no, pues el to do no fue encontrado. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces ya es suficiente. Guardamos estos cambios. Creo que sí. Simplemente miren, estamos recapitulando sobre este servicio. Miren que este servicio recibe el ID y también recibe los datos en la request que voy a actualizar. Pero pues si no recibió nada, o sea, si los datos no traen nada, la longitud es 0, responda que es un request inválido porque pues no trae nada. Ahora, si no, o sea, si sí hay algún dato, pues él simplemente va a usar este método updateOne para buscar por el ID ese to-do y lo va a actualizar con estos datos de aquí. Miren que aquí simplemente pues lo estamos buscando y el segundo parámetro de esta función es este otro objeto donde estamos usando este símbolo de $set. Esa propiedad le vamos a agregar esa propiedad los datos que están llegando, ¿ok? Y luego le decimos, oye, de esa respuesta vas a tener una propiedad llamada modified count, que si es mayor o igual a 1, o sea, si actualizó algo, pues entonces responde con que sí, lo logró encontrar y lo actualizó, y si no, pues responde con que no lo encontró. Guardemos y vayamos ahora acá. Muy bien, yo voy a copiarme de hecho esta de aquí y la voy a poner justo aquí. Pero bueno, recuerden que en esta extensión tenemos que separar las requests por estos símbolos para poder tener separado, ¿no? Muy bien, esto ya no va a ser un post, sino que va a ser un put. Muy bien.
Y aquí también ese put recibe en la URL pues el ID de ese to-do que va a actualizar. Y aquí, por ejemplo, yo puedo actualizar, qué sé yo, solo el título, por ejemplo, y voy a colocarle aquí Python and Flask. Ok, guardo. Y ahora sí le voy a decir, por ejemplo, que me envíe esta request de aquí. Y mire, to do bueno, esto es porque esto es porque no he llamado aquí en las rutas a este servicio. Así que simplemente llamémoslo y lo vamos a colocar justo aquí. Perfecto. Guardamos ahora sí y vamos a ir a ejecutar la request de nuevo. La enviamos y miren, to do actualizado satisfactoriamente. Pero bueno, ¿cómo sabemos si lo actualizó? Podemos ir a verlo a la plataforma o también podemos consultarlo aquí. Miren que podemos traernos ese request específico y miren, el título fue actualizado. Miren que está aquí, Python and Flask. Y pues la descripción siguió la misma, el estado lo mismo. De hecho, yo puedo decirle ahora aquí que la propiedad de done la puedo actualizar a, en este caso, a true. Ok, guardamos esto de aquí. O bueno, ejecutamos esta request y bueno, ya miren que me la actualizó y si yo requiero eso, miren, aquí está, done en true, perfecto. Y miren, entonces ya tenemos el endpoint de actualizar también, ahora solo nos falta la parte de eliminar y para eso simplemente voy a definir una función aquí llamada delete service que recibe el ID también del servicio que va, perdón, del to do que va a eliminar. Y lo que voy a hacer es que voy a usar aquí de Mongo, de la base de datos y la colección todos, voy a deletar uno o eliminar uno. Entonces uso esto, delete one, y lo voy a buscar por el ID. Entonces le paso la propiedad ID y convierto a un object ID este valor del ID que estoy eh, pues pasándole aquí en la URL. Ahora, esto me va a dar una respuesta y ese response va a tener una propiedad llamada delete count, a ver si y cuenta los que borró. Si borró alguno, entonces respondemos con esto de que lo borró satisfactoriamente y si no, pues le decimos que no encontró ese to do. Perfecto. Vamos simplemente ahora a llamarlo acá, a este servicio, delete to do service, y lo vamos a colocar justo aquí. Perfecto. Muy bien, ya lo tenemos ahí, así que acá lo que vamos a hacer es que voy a copiar este de aquí, de hecho, y lo voy a colocar aquí. Perfecto, pero este no va a ser un get, sino que va a ser un delete. Y le vamos, recuerden que le pasamos el ID pues del to-do que va a borrar. Ok, entonces miren, voy a ejecutar esta request de aquí. A ver, me dicen que el to-do fue borrado satisfactoriamente. Ahora si yo le digo, por ejemplo, que quiero traer todos los to-dos, viene un array vacío, incluso acá trae null, no trae nada porque no lo encontró. Perfecto, eso quiere decir que está funcionando nuestra API perfectamente. Luego podemos crearnos pues un nuevo to-do. Miren, aquí lo ha creado nuevamente. Ahora, pues el ID es diferente. De hecho, podemos, qué sé yo, crearnos otro aquí que sea pues de MongoDB. Y aquí le cambiamos la descripción también. MongoDB. Y el official driver, bueno, vamos a dejarlo así. Podemos crearnos esos dos. Bueno, aquí me dio un error de nuevo porque coloqué esta coma. Ahora sí. Vamos a enviarla y miren, ahí me lo creó. Perfecto, ahora si consultamos tenemos dos to-dos aquí. Eh, Puedo de hecho de nuevo consultarlos por el ID, pero pues para eso tengo que copiar este ID de aquí, pegarlo aquí y simplemente miren que ahí me lo trae. Perfecto, esa es nuestra API, está funcionando perfectamente de manera bastante sencilla también usando Python, Flask y MongoDB. Si nosotros nos vamos acá a la plataforma de MongoDB Atlas y le decimos aquí que queremos actualizar, también podría ser aquí a través del botón de refresh. Nosotros vamos a poder ver las colecciones. Miren, aquí los tenemos, los documentos que hemos creado. Muy bien, eso era lo que les tenía por el día de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya parecido útil. Y si les gustó, no olviden dejar un like, también un comentario, que eso nos ayuda mucho a seguir creciendo aquí en el canal. Y desde luego, pues si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas todos los vídeos que vamos a ir subiendo pues en el futuro. Así que bueno, espero que nos veamos en una próxima entrega. Chao, chao.